El Ensila Lumeno Mentielvo. Bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde hacemos 7 comidas al día. A no ser que sea Navidad, si es Navidad comemos más. Hoy hablamos de una de las razas en peligro de extinción de la Tierra Media, los Druedain. Los Druedain, hombres Púkel, hombres salvajes o bosses en inglés, tienen una aparición tan pequeña en El Señor de los Anillos que se decidió, con buen criterio en mi opinión, omitirles de la versión cinematográfica. No todo el mundo piensa como yo. De hecho, Viggo Mortensen hace poco, por lo visto, dio una entrevista donde dijo que le daba mucha pena que Gamburigan y los hombres salvajes no hubiesen aparecido en las películas porque era una forma de mostrar la riqueza de la obra de Tolkien con los diferentes pueblos de hombres que hay. Sin embargo, es verdad que siendo una aparición tan escasa y que no era necesaria en ningún momento para la historia, tal y como nos la muestra la película, habría supuesto minutos de metraje prácticamente para nada. Pero bueno, esto es solo mi opinión. Su aparición en El Señor de los Anillos ocurre en el retorno del rey. Merry está con el ejército de Rohan, han parado para descansar durante la noche mientras marchan para socorrer a los gondorianos en el asedio de Minas Tirith. Por la noche le despierta el ruido de unos tambores y entonces los guerreros de Rohan le dicen que son los hombres salvajes y que el rey Theoden está reuniéndose con su líder. Cuando Merry se acerca para ver qué pasa, describe a la figura como un hombre apeñuscado, con barba rala seca como musgo en el mentón prominente, de piernas cortas y brazos gordos, membrudo y achaparrado y que llevaba como única vestimenta unas hojas atadas a la cintura. Evidentemente, esta es una imagen que no solo le choca a Merry, sino que nos puede chocar a cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a ver hobbits, a ver elfos, a ver hombres de Rohan, de Gondor, pero nunca nos hemos topado con un Druedain o un hombre salvaje. Por cierto, el nombre hombres salvajes se lo dan a otros pueblos, evidentemente no es como ellos se llaman a sí mismos. Sí que es cierto que esa descripción de hombre salvaje nos recuerda tanto a Merry como al lector a las estatuas de los hombres Púkel que hay en el Camino del Sagrario, y aunque los Rohirrim no los reconocen como tal, efectivamente esos hombres Púkel no son nada más y nada menos que los Druedain. Cuando termina la Guerra del Anillo, Aragorn, ya coronado como rey Elessar, acompaña al féretro de Theoden hasta Rohan. Por el camino se para en el bosque de Druadan y aunque ni Gamburigan ni ninguno de los Druedain sale al paso, sí que tocan los tambores cuando el rey Elessar anuncia que por decreto nadie podrá entrar en el bosque de Druadan sin el permiso de Gamburigan y los Druedain y que les entrega la propiedad del bosque a ellos y solo a ellos. El sonido de los tambores se eleva como dando las gracias y luego calla para siempre. Como veis, su participación en las novelas es muy escasa. Lo que hacen es ayudar al ejército de Rohan a llegar sanos y salvos hasta Minas Tirith, porque aunque Theoden y sus exploradores todavía no se han dado cuenta, hay muchos orcos apostados en el camino esperando la llegada del ejército para poder diezmarlo antes de que puedan llegar a la Ciudad Blanca. Pero Gamburigan y los hombres salvajes son expertos rastreadores, muy buenos exploradores. Según dicen, pueden oler a un orco a kilómetros y entonces van a advertir al rey Theoden y a sugerirle un camino alternativo para llegar hasta Minas Tirith. Es un camino estrecho a través del Pedregal. Es cierto que no podrán ir tan deprisa porque no pueden pasar los jinetes a la vez por el camino, pero bueno, poco a poco, con mucha paciencia, acaban llegando sanos y salvos hasta los campos del Pelennor. En la película esto se omite porque no hay orcos apostados en ningún sitio, nadie está esperando que llegue el ejército de Rohan y entonces pueden sorprenderles en la montaña, a lo alto, cuando los orcos están absolutamente distraídos y dejarles flipados cuando todo el ejército de Rohan aparece en la cima de la montaña dispuesto a cargar contra los orcos. No se podía saber. Y esta es toda la participación, como he dicho, que tienen los Druedain en El Señor de los Anillos. Sin embargo, Tolkien sí nos ofrece mucha información sobre ellos. ¿Dónde?
en los cuentos inconclusos. Yo os lo voy a contar todo. Tenéis que pensar que a lo mejor algunas cosas os chirriarán o no os encajarán exactamente con cómo funciona el universo de Tolkien, pero es que los cuentos inconclusos son textos no depurados y que Christopher Tolkien ordenó para que tuvieran un sentido, pero eso no llegó a la versión final del Señor de los Anillos y por lo tanto hay algunas cosas que nos pueden resultar un poquito extrañas. Ahora lo veremos. Bueno, los Dúnedain pertenecen a la raza de los hombres, pero Tolkien se refiere a ellos como una raza del todo diferente. No eran muy numerosos y además tenían una vida más corta que el resto de los Edain. Cuando los hombres nacieron, llegaron a la Tierra, cuando Ilúvatar los creó, se dividieron en 3 casas: la casa de Beor, la casa de Ador y la casa de Haleth. Es con la casa de Haleth con la que el pueblo Dru tuvo mayor relación, aunque no parece que pertenezcan al pueblo de Haleth, sino que son algo completamente distinto. Aquí Tolkien no nos dice nada de su origen, no nos da ninguna pista, nos dice dónde aparecieron los primeros Dúnedain, pero no nos explica por qué no tienen nada que ver con el resto de los hombres. Eran un pueblo temeroso, receloso, cazador. Les llamaban hombres salvajes porque realmente vivían como hombres salvajes. No aceptaron las costumbres de los pueblos de los hombres, no se parecían a ellos y, como acabo de decir, casi en exclusiva tuvieron relación con el pueblo de Haleth y con algunos elfos, una vez los elfos ya se dieron cuenta de que los Dúnedain eran hombres y que eran enemigos también de Sauron como ellos. Aprendieron Sindarin, pero nunca lo utilizaron, siguieron hablando su lengua gutural y profunda. El pueblo de Haleth se refería a ellos como Dru, una palabra de su propia lengua. Tiempo más tarde, cuando los elfos descubrieron que se consideraban enemigos de Morgoth y que por lo tanto podían ser sus aliados, añadieron la terminación Adán y pasaron a ser los Dúnedain, Druadan en singular. La descripción que da Merry de ellos en El Señor de los Anillos es consistente con el aspecto físico que tendría un nómada que se dedica sobre todo a la caza y que está acostumbrado a vivir en los bosques y dormir a la intemperie. Esto, como ya he dicho, supone un impacto para el lector al enseñarnos un pueblo que no tiene nada que ver con los hombres que hemos conocido hasta ese momento. Parecen la única raza que no ha evolucionado nada desde su creación. De hecho, como hemos visto, ni siquiera usaban ropa. En los cuentos inconclusos, el autor va más allá y nos dice lo siguiente: a los ojos de los elfos y los demás hombres resultaban de un aspecto desagradable. Eran bajos, pero muy anchos, con nalgas pesadas y cortas piernas gruesas, caras anchas, cejas gruesas, narices chatas. Eran lampiños, salvo unos pocos, y la escasa barba que tenían era motivo de orgullo. Voz áspera, gutural. Tenían unos ojos pequeños y oscuros que lo controlaban todo. Cuando se enfadaban eran terribles y luchaban con ferocidad contra los orcos, a quienes odiaban con ardor. Eran unos guerreros tremendamente valientes. Nalgas pesadas. A pesar de esta descripción tan poco halagüeña, el autor también añade que tenían una risa rica, vibrante y muy contagiosa, y que en tiempos de paz se dedicaban a reír y a jugar cuando otros hombres se habrían dedicado a cantar. Era un pueblo sin pizca de malicia, muy buenos rastreadores y con conocimientos extensos de cualquier cosa que creciese, igualando a los elfos, según el propio Tolkien. Conocimientos que habían adquirido gracias a la observación, a su sigilo y al vivir en completa comunión con la naturaleza. En cuanto a la artesanía, eran, como en todo lo demás, muy primitivos. Sí que tallaban muy bien en madera o piedra, pero no tenían acceso a otros metales que en ese momento resultaban muy costosos. Pero cuando llegaron a Beleriand y empezó el comercio entre los elfos y los enanos de las montañas, sí que tuvieron acceso a esos materiales y demostraron que tenían grandes habilidades. A ver, no se van a poner a hacer anillos de poder, evidentemente, porque además ellos no los quieren para nada, pero vamos, que se defendían bastante bien. Tallaban figuras de hombres y bestias tan realistas que algunos creían que las figuras llegarían a levantarse en algún momento. Hay quien en alguna ocasión las confundió con un hombre salvaje de verdad. Esas estatuas las colocaban en algunos puntos estratégicos como advertencia. Como he dicho, los Dúnedain odiaban a los orcos por encima de todo, eran unos de sus enemigos más acérrimos y se dedicaban a perseguirlos y a cazarlos. Los orcos, según nos cuentan los cuentos inconclusos, temían muchísimo a los Dúnedain y por eso cuando se encontraban con una de estas estatuas, una de las representaciones de los Dúnedain, que básicamente utilizaban como aviso o advertencia: orcos, no paséis por aquí. De hecho, en alguna ocasión incluso tallaron estatuas de orcos corriendo
o directamente muertos a manos de un hombre salvaje. Era muy raro que un orco no se diese la vuelta por donde había venido al entrar en un bosque y ver una de esas estatuas. Y aquí viene una cosa muy curiosa sobre el pueblo Dru. En los cuentos inconclusos se les atribuye ciertos poderes mágicos, si ustedes me entienden, porque no existen los poderes mágicos como tal en la obra de Tolkien, sino que son ciertas habilidades, pero tengo que reconocer que estas habilidades de los Druedain se parecen mucho demasiado a esa magia a la que no estamos muy acostumbrados en la obra de Tolkien. Se cuentan dos historias sobre estas estatuas de los Druedain. Una de ellas es sobre un Druadan que tras la muerte de su padre decide tallar una estatua de él como homenaje, la coloca en un camino y se sienta a su lado a reflexionar, porque una cosa que nos cuenta Tolkien de los Druedain es que tienen una capacidad de concentración y en algunos momentos se ponen como a meditar y son capaces de quedarse tan quietos que acaban pareciéndose a una de esas estatuas que ellos mismos tallan. Estatuas que además eran policromadas porque ellos cogían colores de la naturaleza y eran capaces de hacer pigmentos, con lo cual cuando digo que las estatuas de los Druedain parecían de verdad, es que parecían de verdad. Así que bueno, este Druadan se sentó a meditar y a reflexionar al lado de la estatua de su padre. Un viajero pasó por allí y cuando vio las estatuas pensó que eran dos Druedain que estaban sentados, pero al no moverse ni emitir ningún sonido, llegó a la conclusión de que solo podían ser estatuas. Pasados unos días, el viajero volvió a regresar por el mismo camino y se volvió a encontrar las estatuas de los Druedain. Así que decidió pararse, porque estaba muy cansado, a descansar, dejó la capa en una de las estatuas al sol y se sentó y apoyó la espalda en la otra. Cuando pasó un rato y se despertó después de dar una cabezadita, la propia estatua habló y le dijo: espero que haya descansado, pero por favor quíteme la capa de la espalda porque empieza a hacer mucho calor. Ante todo, educación. En los cuentos inconclusos se incluye otra historia que todavía es más chocante con la magia que estamos acostumbrados a ver en Tolkien. La historia habla de un Druadan que tenía amistad con un hombre y siempre estaba cerca de su casa con él y con su familia para defenderles de los posibles orcos que pudieran atacarles. El Druadan era un gran curandero y un día se requirió su presencia porque su hermano estaba muy enfermo. El hombre se preocupó mucho de que un orco pudiera asaltar su casa y entonces el Druadan lo que hizo fue dejarle una estatua, una representación de él mismo cerca de la puerta y se marchó. Esa misma noche el hombre oyó ruidos, se asomó por una de las ventanas con su arco y vio que dos orcos estaban intentando quemar su casa. Justo cuando prendían fuego, de repente apareció un gran Druadan que les expulsó, luchó contra ellos y además apagó las llamas. Cuando el hombre salió de la casa para buscar al Druadan, encontró que no había nadie. Al día siguiente, su amigo Druadan regresó y entonces el hombre le contó todo lo que había pasado. Y él le dijo: ya me extrañaba a mí. Y se levantó los pantalones y le enseñó que tenía las piernas vendadas y llenas de ampollas. Vamos, que de alguna manera nos está diciendo que realmente esa representación de los Druedain, esas estatuas que ellos hacen de ellos mismos, encierran parte de su ser y son capaces de realizar las cosas que ellos realizarían si estuvieran allí físicamente. A mí la historia me gustó mucho cuando la leí en los cuentos inconclusos, pero tengo que reconocer que ya no forma parte de esa magia como sutil que caracteriza la obra de Tolkien. Es más, me es muy difícil pensar que eso pudiera ser una habilidad que es a lo que solemos llamar magia en el Legendarium de Tolkien. Pero bueno, es verdad que ya os he dicho que esto forma parte de los cuentos inconclusos y seguramente si Tolkien hubiera tenido que reescribir este texto para incorporarlo a un libro que se fuese a publicar, pues a lo mejor habría hecho algunos pequeños cambios. Respecto a su origen, y aunque ya hemos dicho que Tolkien no nos especifica exactamente dónde aparecieron en la Tierra, ni por qué eran tan diferentes, lo que sí que nos dicen los cuentos inconclusos es que es posible que fuese el primer pueblo de hombres en cruzar el Anduin. Se encontraron con el pueblo de Haleth en las Montañas Blancas y algunos decidieron unirse al pueblo de Haleth, continuar su migración y llegar hasta el bosque de Brethil, donde residieron con ellos, y otros decidieron permanecer en las Montañas Blancas. En la Segunda Edad y tras el hundimiento de Beleriand, los Valar ofrecieron al pueblo Dru unirse a los hombres que partían hacia Númenor y vivir en la Isla de la Estrella. La mayor parte del pueblo Dru decidió no seguir ese camino porque le tenían miedo al mar, pero por lo visto algunos sí se fueron con los Edain y residieron en la Isla de Númenor. Cuando empezó el oscurecimiento de la isla y los Druedain se olieron la tostada, decidieron coger unos barcos y volver a la Tierra Media y de esa forma se salvaron del hundimiento.
Esto es un poco raro porque no se menciona en ningún momento en el Silmarillion. Y entiendo que si Tolkien hubiese tenido mucho interés en que hubiese Dúnedain en la isla de Númenor, lo habría mencionado no solo en los textos que acaban formando parte del Silmarillion, la Calavez, sino, por ejemplo, en la parte de los cuentos inconclusos que hablan de la isla de Númenor o de la historia de Alderain y Erendis, pero no se menciona absolutamente nada, con lo cual entiendo que fue una cosa que se le ocurrió en un momento dado, pero que no ha tenido mayor trascendencia. En cuanto al pueblo que moró en las Montañas Blancas, vivieron entre el bosque de Drúadan y el Sagrario, tierras que pertenecían a Rohan, a pesar de que los Rohirrim nunca se portaron muy bien con ellos porque no les consideraban ni siquiera hombres, así que los perseguían y les daban caza, algo que es espantoso. Por eso Gamburigan le dice al rey Theoden en el Retorno del Rey que dejen de perseguir y de cazar a los hombres Púquel y de tratarles como animales, y eso es lo que él exige a cambio de su ayuda para llegar sano y salvo a la Ciudad Blanca. Nos relata Tolkien en los cuentos inconclusos que parte del pueblo de los Dúnedain residía en el viejo yermo Púquel, y narra cómo las huestes de Saruman, que son rechazadas en la primera batalla de los vados de Isen, y los sobrevivientes de Cuernavilla huyen hacia el Isen, llegan al viejo yermo Púquel, donde son destruidos por los Dúnedain. Antes de terminar, quiero aclarar que el autor, es decir, Tolkien, se tomó muchas molestias para que quedase muy claro que los Dúnedain eran muy diferentes de los hobbits y de los enanos. Y supongo que lo hizo porque los hobbits, dentro de la raza de los hombres, también son algo muy peculiar, pero sí que gozan de bastante longevidad, igual que los enanos, y sin embargo los Dúnedain, según nos cuentan, tenían una vida muy corta. Los hobbits estaban acostumbrados a la comodidad y al lujo. Los hombres salvajes viven en los bosques, trepan, duermen en los árboles. Y respecto a los enanos, aunque los Dúnedain tampoco son muy altos y también son fuertes, son musculosos, porque bueno, están acostumbrados a cazar, a correr, a hacer ciertas cosas, y los enanos pues también son muy fuertes y resistentes, los enanos de nuevo tienen mayor longevidad y se dedican a las cosas de artesanía con mucha pasión. Su magia realmente está relacionada con esa artesanía y no tiene nada que ver con lo que les gusta a los Dúnedain o con esa magia de los Dúnedain que nos muestra en los cuentos inconclusos. Así que no haya confusiones. Los Dúnedain ni están emparentados con los hobbits ni están emparentados con los enanos. Son un pueblo completamente aparte. Y con esto terminamos. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Gimle Nasrubel Nimri Minalse Batancada Adunada. En los cuencos inconclusos. Los cuencos inconclusos. No se terminan nunca, puedes comer para siempre.